vamos a desarrollar este tema que va a durar 2 domingos. Hoy y la próxima semana estaremos desarrollando este tema que tiene que ver con la realidad que todo cristiano atraviesa, hablando de un cristiano, un hijo de Dios, que busca seguir en los caminos del Señor, agradar a su Dios, y se encuentra con la realidad o con la gran realidad de poder enfrentar algunas torpezas que se pueden ver dentro de su propio ser, algunas realidades inevitables que va a tener que atravesar un hijo de Dios que quiere vivir bajo la voluntad de su Señor. Vamos a orar un momento y vamos a pedir a Dios que dirija este tiempo. Te damos gracias, Padre, por este momento que tú nos permites entender. Sabemos que estamos seguros en tu Hijo. No hay nada que nos pueda separar de tu amor. No podemos hacer más para que nos ames más. No podemos cometer pecados más grandes para que dejes de amarnos o nos ames menos, porque estamos completos en Cristo. Sabemos plenamente, Señor, que la sangre derramada en el Calvario fue más que suficiente, Señor, no solo para comprarnos, sino también para dejar a un lado, Santo Dios, cualquier tipo de acusación en cuanto a condenación. Venimos delante de ti reconociendo nuestras limitaciones, nuestras bajezas, nuestros pecados y algunas cosas, Santo Dios, que muchas veces no las podemos intuir. Son parte de nuestra propia existencia y de nuestras vidas. Y a pesar de que tú nos has perdonado y nos has limpiado, muchas veces somos contradictorios. Oramos en esta tarde ya, rogándote en el nombre de Jesús, que tú estés obrando y dándonos entendimiento, que nos permitas también un corazón sencillo y humilde para comprender esta verdad. Pero también oramos, Santo Dios, por todo el discernimiento necesario para ir tras lo que tú nos vas a revelar. En el nombre de Jesús, tu Hijo, lo ruego. Amén. Hace muchos años atrás, ya más o menos serán unos 22 años aproximadamente, ella se encontraba muy enferma, estaba postrada en la cama. La familia estaba atravesando momentos muy difíciles en cuanto a lo económico y no teníamos ni un centavo en ese momento para poder ir y comprar las medicinas que en ese momento esta mujer lo requería. Se buscó la manera de que alguien nos pudiese prestar, estoy hablando de mi familia, y esto no pudo suceder. Salí a buscar a otro amigo más para pedirle prestado 20 soles para que nos pudiese prestar y atender la salud en ese momento que mi madre estaba atravesando, mal de salud, y salí. Crucé la puerta, avancé un poco hacia la vereda y, oh sorpresa, me encontré 20 soles allí tirados en media vereda. No lo podía creer. Estaba yendo a pedir 20 soles y me encontré 20 soles en la vereda. ¡Wow!, dije yo. En aquellos tiempos Jesús para mí no existía, Dios mucho menos. No creía ni siquiera en mi propia sombra, mucho menos iba a creer en Jesús. Lo tomé como una casualidad, lo vi como suerte, lo entendí como algo que de pronto venía a mi vida y lo relacioné rápidamente con la situación que estaba viviendo mi madre en ese momento y tenía los 20 soles en la mano. Lo tomé, lo miré y lo que surgió en ese momento no fue el amor hacia mi madre, sino el amor hacia mí mismo. Sabía que con esos 20 soles yo podía pasar una buena noche con drogas y opté por lo segundo. Me di media vuelta y simple y llanamente me fui a fumar esa noche drogas toda la noche. Ahí en ese lugar donde yo estaba drogándome y fumando, pensaba en mi madre, pero tenía las mejores disculpas porque ella no se lo había encontrado, me lo había encontrado yo. Tenía las mejores disculpas de todo lo que en ese momento estaba aconteciendo y no tenía la capacidad de levantarme y de dar media vuelta e irme. Era simple y llanamente una persona esclava de un vicio, una persona que no podía hacerle frente y no tenía la capacidad de liberarse de algo que estaba dañando, matando
y que estaba carcomiendo completamente mi propio organismo. Cuando hablo de esto, hablo de un contraste que tiene que existir en cuanto a lo que sucede en la realidad de un hijo de Dios. Hoy en estos tiempos han pasado más de 20 años atrás. La historia es otra. Si yo me encuentro 20 soles, le doy gracias a Dios y los usaría para los mejores fines que en ese momento hubiera pasado en ese tiempo. Recuerdo claramente que mi mamá se puso mal. Yo regresé en la madrugada, la encontré muy mal, pero sentí un poco de dolor, sentí un poco de tristeza, me odié un poco, pero no hice nada más al respecto. Empecé a razonar y decir, esta no es responsabilidad mía, esta es responsabilidad de mi papá. Él es el esposo, él tiene que atenderla. Lastimosamente, a veces una persona que no tiene el control sobre sus propios impulsos, una persona que es esclava del pecado, siempre va a terminar haciendo lo contrario a lo que él quiere. Siempre va a terminar haciendo las cosas contrarias a las que él desea. No tiene la capacidad. Jesús dijo, si el Hijo de Dios los hace libre, recién verdaderamente seremos libres. Pero mientras no suceda eso, somos esclavos y esclavos del pecado. En Romanos capítulo 7, versículo 24, vamos a estudiar un poco y profundizar un poco acerca de esta realidad, no necesariamente en las personas que no conocen del Señor, sino en los hijos de Dios, la realidad que se lleva a cabo día a día. Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25, dice así. Romanos 7, versículo 14 al 25. ¿Listo? Muy bien. Si desea una Biblia, nosotros podemos prestarle una Biblia. Tiene que levantar su mano y mis hermanos aquí le van a ayudar. Levante nomás su mano con confianza y mis hermanos van a llegar a su lugar con una Biblia y usted puede mirarla y verla y puede apreciar. Muy bien, dice Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hay buenas intenciones, pero no hay decisiones. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. En el versículo 17, Pablo vuelve a decir una vez más, sino el pecado que mora en mí. Y en el versículo 20 también una vez más vuelve a repetir esta premisa, esta verdad, el pecado que mora en mí. Versículo 21 dice, así que, en conclusión, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, este principio, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otro principio, otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es contraproducente leer esta porción cuando uno puede entender desde dónde viene esta porción, quién la escribe, qué hombre es el que toma esta porción en cuanto a su propia vida, a su propia experiencia y nos la hace conocer. Pareciera que sería una persona que no tiene a Cristo en su vida, un esclavo como era yo esclavo anteriormente, sin poder
sin decisión, tal vez con buenas intenciones, pero sin la capacidad de poder cambiar el rumbo de su vida. Pareciera que la persona que está escribiendo esta porción es una persona que probablemente recién ha nacido, recién ha conocido al Señor, no conoce lo suficiente para poder torcer el rumbo de su vida y simple y llanamente sigue lo que sus impulsos le están dictando. Pero no es así. El hombre que escribe esta porción, antes de poder salir como misionero a la obra del Señor, tenía 12 a 14 años en la iglesia de Antioquía. Desde que se convirtió, tenía de 12 a 14 años ya conociendo a Cristo. Y en el momento en que está escribiendo esta porción han pasado otros 12 años más. Hay más de 20 años de cristiano y este hombre está sosteniendo una lucha en su interior. Este hombre se despierta la gran realidad de una fuerza interna en su corazón que lo guía muy lejos de las intenciones que él tiene de hacer lo correcto. Lo guía hacia correctos y hacia lugares y hacia senderos completamente opuestos hacia donde verdaderamente él quiere estar. Y se nos muestra en este hombre una de las grandes realidades que atraviesa todo hijo de Dios que está buscando crecer, avanzar y agradar a su Dios en medio de su camino. No es la realidad de un hijo de Dios que se ha vuelto un religioso. No es la realidad de un hijo de Dios que a duras penas levanta sus ojos y abre sus ojos y trata de alguna manera u otra hacer algo para el Señor. No, es alguien que está buscando seguir creciendo y seguir avanzando en las sendas que el Señor le ha mostrado y se encuentra con la enorme realidad de que es toda una contradicción lo que quiere con lo que hace. Él quiere muchas cosas, anhela muchas cosas, pero las cosas que termina haciendo son justamente aquellas cosas que él termina aborreciendo. ¿Sabe? Cuando uno mire esta verdad se va a dar cuenta que hay un lamento en su interior. Dice el versículo 25, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él está consciente de que hay algo dentro de él que lo mira como otro ente que vive dentro de su cuerpo, que vive dentro de su ser. Y él está ansioso de poder librarse de esta criatura, ansioso de poder librarse de este principio, de esta ley, que lo lleva a hacer cosas contrarias a lo que Dios continuamente le está enseñando. Y esto arranca un lamento en su corazón. Cuando el pecado entró al mundo, a la creación del Señor, ha traído desastres muy, muy grandes dentro de lo que es el plan de Dios y la armonía de cómo Dios creó todas las cosas. Cuando uno mira las Escrituras se va a dar cuenta que la creación misma también hace lamento. Dice las Escrituras en Romanos capítulo 8, versículo 22, sabemos que toda la creación gime a una. Aquí usted puede reemplazar la palabra gemir por lamentar o sollozar o llorar. Son sinónimos. La creación dice gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Están con contracciones. Es como si la creación en este momento va a dar a luz y tiene estos dolores de contracción y está teniendo dolor y está lamentando y está gimiendo porque está esperando que haya finalmente ese nacimiento. Y esta razón de por qué la creación gime a una es porque está esperando que los hijos de Dios finalmente se manifiesten. La creación mira y está esperando que alguien, que los que son predicados, que los que son enseñados, que los que son anunciados, terminen de conocer al Señor, terminen de reconocer a Cristo como su Salvador. Sabe claramente que no son todos, pero solo Dios sabe que cuando entre el último, la creación empezará un nuevo momento dentro de su propia existencia. Espera ese momento. Espera el momento de ser liberada de la esclavitud del pecado, donde todo fue hecho en armonía, donde todo hecho fue en belleza, donde todo eso fue hecho de una manera buena en gran manera, pero que ahora lo que nosotros vemos y lo que tanto nos gusta y lo que tanto admiramos son solo sombras de lo que quedó después de la caída. Cuando uno mira las aves, mira las flores, mira los mares, mira las estrellas, se admira de toda la belleza, pero eso es solo sombra, son vestigios de lo que quedó
de lo verdaderamente maravilloso de lo que Dios creó. La creación en este mismo momento, a pesar de todo el esplendor que nosotros podamos ver y admirar, solamente retiene algunos vestigios de su grandeza. Pero no solo la creación gime, lamenta, sino también un hijo de Dios que tiene al Espíritu Santo morando en su vida. Dice el texto, y no solo ella, la creación, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Aquellos que han conocido a Cristo y se les ha entregado en prenda de garantía, primicias, se les ha entregado en prenda de garantía la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Ellas son los que también gimen dentro de ellos mismos, esperando no que entre alguien más, esperando no que alguien más se salve, sino esperando la adopción, dice, la redención de nuestro cuerpo. La creación mira que nuevas personas conozcan al Señor, porque sabe que en algún momento todos los elegidos terminarán por entrar. Pero el Hijo de Dios que gime mira hacia el futuro, esperando la adopción. ¿A qué se refiere con esto? La transformación final de un nuevo cuerpo. Cuando la inmortalidad finalmente envuelva al ser humano y lo cambie de mortal a inmortal. Pareciera que estuviera hablando de Goku y de estas cosas, pero es así. Esto es lo que la Biblia nos enseña en cuanto a lo que le espera a aquellos que han creído en Jesús. La inmortalidad los envolverá y serán finalmente criaturas eternas. Pero el Hijo de Dios, que sabe de esta realidad y que tiene esta prenda de garantía dentro de sí mismo, gime también, anhela este momento y espera ese momento en que ella finalmente, todo este acontecimiento llegue a su vida y se vuelva una criatura inmortal. El tercer gemido que encontramos en el libro de Romanos capítulo 8 no tiene que ver con la pecaminosidad ni con el anhelo de algo que ha de venir, sino tiene que ver por la intercesión que sucede en su trabajo para con nosotros. Dice 8:26, y de igual manera el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Note aquí que el Espíritu Santo no está gimiendo por pecado en él, sino gime con gemidos indecibles, valga esta redundancia, porque no sabemos cómo pedir. Muchas veces vamos a la presencia de Dios a orar y estamos pidiendo cosas que no necesariamente pueden ser muy provechosas para nosotros. Y no estamos pidiendo verdaderamente lo que Dios quiere que pida. A veces Dios tiene para mí una moto y yo estoy pidiendo tal vez un skate. Dios tiene para mí un carro y yo estoy pidiendo unos patines. No sé cómo pedir. Señor, por favor, mis patines. Señor, por favor, mis patines. Y Dios dice, pide un carro. No, yo quiero mis patines. Pide un carro. No sé cómo pedir. Entonces tiene que venir el Espíritu Santo y ayudarme a interceder y orar por mí con gemidos inefables, dice, indecibles. Cosas que no se pueden conceptualizar, cosas que no se pueden entender, cosas que no se pueden agrupar para que pueda ser mostrado o entendido o comprendido. Y esto es lo que la Biblia nos enseña en cuanto a la intercesión que hace el Espíritu Santo por nosotros, porque pedimos mal. Estamos pidiendo por la rodilla, o estamos pidiendo por el pan de ese día, o estamos pidiendo por cualquier cosa tan pequeña, teniendo Dios el recurso y siendo el dueño de todas las cosas y teniendo en sus intenciones darnos lo mejor para nosotros. El Espíritu Santo tiene que venir a nuestras vidas y gemir delante de la presencia del Padre Celestial para que pueda Dios otorgarnos los favores verdaderos tal como Él tiene para cada uno de nosotros. Por eso es que cuando miramos esta porción de las Escrituras y retrocedemos al capítulo 7, nos damos cuenta que hay ya un lamento de por sí.
Pablo tiene un lamento en su corazón, y este no es un lamento de una persona que no ha crecido. Este no es el lamento de una persona que no ha progresado en su camino hacia la santidad. Este es el lamento de una persona que aborrece su pecaminosidad y que es señal de alguien que verdaderamente está madurando. Cuando un hijo de Dios no lamenta sus pecados, cuando un hijo de Dios está conforme con su vida, y no estoy hablando de que seas un inconforme con lo que Dios hace en tu vida, sino inconforme con su propia esencia, con su propia santidad, es un hijo de Dios que no está en consonancia con lo que el Señor lo está guiando rumbo hacia esta santidad. ¿Sabe? Cuando uno mira en las Escrituras y compara las personas que gemían de esta manera, se va a dar cuenta que eran las personas maduras las que justamente encontramos en las Escrituras. No vamos a encontrar esto en bebés espirituales. El bebé espiritual recién está conociendo del Señor. El bebé espiritual está entre el error, entre lo correcto, lo incorrecto, está probando, está entendiendo, está conociendo, está cambiando, está sacando, sigue avanzando. Pero una persona que ya conoce al Señor y ya ha avanzado y ya ha entendido, es mucho más consciente, si es honesto o si es honesta, es mucho más consciente de la situación en la que está atravesando. Por eso es que cuando miramos en las Escrituras, Job era una persona muy virtuosa. Era un hombre que defendía su virtud, su integridad. Él adoraba al Señor y hacía sacrificios al Señor, y no solo por él, sino también por sus hijos. Y cuando él le viene esta prueba de parte de Dios, él, después de toda esta argumentación que sus amigos vienen a decirle que seguro te está pasando esto porque tú has pecado, y él defender su integridad y decir no he hecho nada malo, yo estoy en la parte correcta, después de que Dios se le presente y le revela más profundidad de él, de Dios, Job dice, mejor me tapo la boca, me arrepiento, dice, en polvo y en ceniza. Él acaba de crecer, acaba de conocer más del Señor y dice, wow, estaba tan orgulloso de tan poco, que conociendo ahora a Dios más profundamente, mejor me callo la boca. Cállate, Job, estás hablando tonterías. Hay mucho camino todavía por recorrer y no es momento de sentirte orgulloso de lo que has logrado. Hay otra persona más que cuando vemos confiesa su pecado, es el profeta Daniel, que estaba codeándose con reyes, con gobernantes, y que cuando él empieza a confesar su pecado, él se incluye frente a los pecados de todo el pueblo. Nuestra, dice, es la confusión de rostro. Nosotros hemos pecado. Otro de los hombres que encontramos en las Escrituras es el profeta Isaías, también una persona con mucho acceso a los centros de poder. Y allí con el rey él podía denunciar los pecados de la gente que tomaba, de la gente que robaba, de la gente que estaba adulterando, de la gente que estaba usando usura para con sus compatriotas. Pero cuando tiene un encuentro con Dios y ve la santidad de Dios, todas esas denuncias que él hacía con su boca, más bien él dice, wow, soy un hombre muerto, dice, porque soy hombre de labios inmundos. Comparado con los demás podía él sacar pecho, comparado con los demás él podía verse virtuoso, pero comparado con lo que Dios le enseñaba en cuanto a su verdad, en cuanto a su santidad, este hombre enmudecía y decía como Job, mejor me cayó la boca. Este es un cristiano honesto, esta es una cristiana honesta, que entiende claramente sus deficiencias, que entiende claramente sus limitaciones, que no pone el dedo señalando a otra persona, que primero busca sacarse la viga que tiene en su ojo y luego después trata de ayudar a los demás. Un cristiano honesto es una persona que gime, que lamenta por sus propios errores, sus propios pecados, sus propias contradicciones. Y este cristiano definitivamente es una persona que tarde o temprano va a empezar a seguir creciendo o a seguir creciendo cada vez más, y esto lo va a llevar hacia nuevas alturas. En el capítulo 6 de Romanos, Pablo ya estaba hablando en cuanto a esta verdad. En el versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal,
Romanos 6:12. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco, dice, presentéis vuestros cuerpos al pecado, vuestros miembros al pecado, como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Quiero pasar ahora a analizar un poco acerca de qué es lo que estaba sucediendo en este hombre. ¿Por qué él estaba gimiendo o lamentando la condición en la que estaba? Una de las razones que podemos ver en este varón era la condición en la que se encontraba. Según el capítulo 7, versículo 14, él se define de una manera. Dice el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La palabra carnal aquí tiene que ver más que con una persona que se comporta como una persona incrédulo. La persona carnal tiene que ver aquí como un ser humano. Dice, la ley de Moisés, la ley de Dios es espiritual, pero yo todavía habito en un tabernáculo mortal. La ley de Dios es espiritual, pero yo todavía soy terrestre. Yo todavía tengo limitaciones. No era el problema con Dios. El problema de sus contradicciones, el problema de su dolor, el problema de su lamento, era que aún a pesar de que Dios había liberado su espíritu, había revivido su espíritu, aún todavía quedaban residuos de pecado en su propia vida. Y esto es, como hijo de Dios, no podemos desconocer todo esto. Dios nos ha libertado del pecado, amén. Si tú me hubieras hablado hace 22 años, tenía yo la decisión para cambiar mi ruta e irme y hacer otras cosas a favor de aquella persona que estaba sufriendo, lo pensé y lo volví a pensar, pero no tenía la capacidad de poder hacer las cosas en ese momento tal como esperaba. Ahora yo tengo esa capacidad. Cristo Jesús, en el momento de morir en la cruz, ha pagado mi pecado, y no es solo mi pecado, es el pecado aún de los que todavía ni siquiera he cometido. Capítulo 8, versículo 1 dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esta es la gran realidad. ¿Ha sido saldada mi cuenta? Sí, ha sido saldada. Y a su vez también se me ha otorgado la capacidad de poder obedecer a Dios, porque el Espíritu de Dios mora en mí y mora en ti. Si eres un hijo de Dios, si eres un hijo religioso o una persona religiosa, muy bien, tienes la capacidad de asistir a la iglesia, de escuchar tal vez la misa, de escuchar tal vez un culto, pero no tienes la capacidad de poder, de alguna manera, seguir avanzando en el camino del Señor. Necesitas a Cristo. Pero si eres un hijo de Dios, una realidad sí está pasando. Y es que hay un camino de transformación en medio de nuestra existencia que nos va a llevar cada vez más a parecernos al Señor. Pero hay algo aquí. La condición en la que muchas veces nosotros estamos tiene que ver con esta condición terrenal. Y aquí el apóstol Pablo dice: yo soy carnal, vendido al pecado. La realidad de todo esto está en el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, lo que odio, lo que me enoja, lo que de alguna manera me asquea, eso justamente hago. Pero aquí hay un principio, y dice: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Versículo 21, vuelve a decir las mismas verdades. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esto le lleva a deducir un principio en la existencia de los hijos de Dios. Surge un principio en el cual nosotros necesitamos constantemente recordar. Versículo 21.
Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo este principio. Reemplace la palabra ley ahí por principio, que el mal está en mí. Por más que usted y yo somos hijos de Dios, usted tiene todavía los vestigios del pecado en su propio ser. Y que si usted no entiende claramente la capacidad que usted tiene para el mal, tarde o temprano usted va a llevarse algunas sorpresas. No puede vivir esta vida de una manera completamente relajada. Estamos en medio de una guerra y el peor enemigo no está afuera. El peor enemigo reside dentro de nosotros mismos. Porque hay un principio muy claro instalado en nosotros. La maldad reside en nuestro propio corazón. Y aunque ya no somos esclavos de ese mal, aún están los vestigios de ese mal tratando de seducirnos, tratando de llevarnos presos, cautivos una vez más hacia esa condición en la que antes estábamos lamentando. ¿Sabe? Por eso es que hay una enorme verdad. Todo cristiano honesto y bien enseñado está al tanto de que su vida está muy alejada del estándar perfecto de justicia de Dios y que retrocede y cae con frecuencia constante. Hermanos, tenemos que reconocer que por más que decimos nunca más lo voy a volver a hacer, tarde o temprano terminamos haciendo lo mismo. Levante su mano el que nunca peca. Bueno, ahí hay un varón. ¿Quién más? La hermana se peina, quiere levantar, pero mejor se peina. Nadie de nosotros, ninguno de nosotros puede decir conmigo no es. A pesar de que muchos de ustedes tienen vidas cristianas de años, ninguno se puede levantar y decirme, pastor, la verdad que el pecado es una realidad pasada en mi vida. La diferencia entre un hijo de Dios y una persona que no conoce al Señor es que nosotros hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. La narración que yo le cuento al principio es que yo no tenía poder sobre ese vicio. Decidir lo mejor en ese momento, no tenía la capacidad. Tenía las intenciones, tenía el conocimiento, tenía la iniciativa, la tenía, pero no tenía el poder para alejarme y dejar estas cosas. La diferencia entre un hijo de Dios que verdaderamente llega a conocer a Cristo es que a pesar de que tiene el poder allí, a pesar de que esto existe en su vida, aún todavía existen estos vestigios que busca seducirlo de manera constante. Así que hay una gran realidad en todo esto y la Biblia nos enseña muy claramente a todo esto. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Si tú crees que eres un hijo de Dios que tiene ya mucha experiencia, que tiene mucho conocimiento, que tiene mucho terreno recorrido y crees que contigo nunca va a ser, ten cuidado. Los que pensamos estar firmes tenemos que vigilar que finalmente en algún momento no vayamos a tropezar, porque esta es una realidad latente y constante en la vida de un hijo de Dios. Todavía no has vencido. Por eso gemimos porque estamos esperando el momento en que nuestros nuevos cuerpos sean entregados. Y ese momento en que se nos entreguen los nuevos cuerpos será un momento en que tú ya no tendrás deseos malos ni pensamientos malos y tu cuerpo será otro. Te olvidarás de aquellas cosas que en algún momento te hicieron tropezar. Te olvidarás de aquellas cosas que en algún momento te hicieron dudar, te desanimaron, te arrastraron, traicionaste, te traicionaron y usted puede añadirle muchas frases a su historia. Pero por ahora estamos librando una batalla de manera constante. No se exponga. Permita que el Señor con su gracia le bañe constantemente de doble dosis porque la necesitamos. El momento en que Cristo ha derramado sobre nosotros su bendición, ha derramado de su plenitud. Y de esa plenitud cada uno de nosotros bebe, más allá de lo que anhelamos y más allá de lo que queremos. ¿Sabe, hermano mío? Es por eso que cuando usted mira, usted se va a dar cuenta que el pecado
es tan perverso y poderoso que incluso se aferra a una persona que ya ha sido salvada y trata de contaminarle constantemente su vida diaria. Va a buscar frustrarle constantemente el deseo interno que tiene esta persona para poder obedecer a Dios. El pecado es así. El pecado se agazapa. Cuando Dios le dice a Caín, ¿por qué andas así desencajado?, le narra una realidad en cuanto al pecado. Le dice, el pecado está continuamente deseándote. Y está narrando ahí al pecado como un felino que está por dar cacería a su presa. El pecado continuamente está agazapado, deseándote. Pero tú puedes terminar dominando, le dice. Y esta es la realidad ahora que todos, hijos de Dios, necesitamos entender. ¿Sabe por qué? Porque hay una gran verdad en el versículo, dice el versículo 19. Y yo sé, versículo 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. La palabra entiendo aquí en el versículo 15 es una palabra muy interesante en el idioma griego, en el idioma en que fue escrita las Escrituras. Es la palabra ginosko. Cuando Pablo está diciendo lo que hago no lo entiendo, es que ha intentado constantemente a lo largo de su experiencia encontrarle todo tipo de explicación. Lo ha estudiado hasta lo más profundo dentro de su propio ámbito, dentro de su propia experiencia, pero no ha terminado atrapándolo. Y es que no entiende claramente cómo poder aislar el pecado en su vida. No entiende completamente cómo poder neutralizarlo. Si es a la derecha, sale por la izquierda, y si es por la izquierda, sea a la derecha, y si se cuida por arriba, sale por abajo. Y de alguna u otra manera él dice, yo no puedo terminar de entender, no puedo terminar de comprender exactamente cómo llega a suceder todo esto. Por eso es que cuando el Espíritu Santo intercede por nosotros, cuando nosotros oramos, es que hasta nuestras mejores intenciones para pedir a Dios están muchas veces bañadas de egoísmo. Puedo estar pidiendo alegremente por mí mientras a mi alrededor hay gente que se está muriendo o está atravesando situaciones muy, muy dolorosas. Estoy enfocado en mí. Y esta es la realidad que todo hijo de Dios tiene que conocer y tiene que entender claramente. Por eso, versículo 16, versículo 17, él entiende claramente que ya no es él finalmente el que continuamente antes estaba buscando como nosotros sin Cristo, sino que hay un principio constante que está allí latente en su interior y de lo cual tenemos que cuidarnos. El pecado mora en nosotros. ¿Ha sido erradicado de nuestras vidas? No. ¿Hemos sido liberados de su esclavitud? Sí. ¿Ya no nos puede esclavizar de la manera tal en la que nosotros ya no tenemos voluntad? Sí. Es más, lo que ahora nosotros vivimos, ya me estoy adelantando al próximo domingo, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Pero ahora, la realidad que nosotros vivimos como hijos de Dios es que cada vez que avanzamos, cada vez que crecemos un poco más delante del Señor, más conscientes somos de que hay algo en nuestro interior que continuamente nos está frustrando una adoración limpia al Señor. Si usted es una de estas personas que lamenta continuamente la condición espiritual en la que vive, no tenga vergüenza, porque esta es una señal de que usted se encamina hacia la madurez. Si usted es una persona que no está conforme con la vida espiritual que usted tiene, no se sienta neurótico, no se siente una persona que probablemente se siente acosado. Al contrario,
entienda que ese deseo de poder cada vez más ser limpio es algo que nos va a acompañar a lo largo del camino. Pero entienda también que a pesar de que muchas veces se esfuerza, en algún momento saldrá por la derecha. Y si usted se cuida por la izquierda, saldrá por la derecha. Y si se cuida por la derecha, usted saldrá por la izquierda. Recuerde eso, porque será una realidad que nos acompañará a lo largo de nuestras vidas. Cuando estudiaba estaba realizando unos estudios con algunos pastores, estábamos hablando de estos peligros que cernían sobre la vida de los siervos de Dios. Y uno de ellos empezó a reflexionar una gran realidad que nos habla de este principio que se encuentra en nuestro interior. Y él decía, ¿cómo un hombre siendo ciego puede terminar abandonando a su mujer y fugándose con su secretaria? Si no la ve, si no la contempla, ¿cómo un hombre que es visual siendo ciego puede abandonar a su mujer, a su esposa y fugándose con su secretaria? Estaban hablando de un pastor y los pastores estaban reflexionando acerca de este amigo, de cómo podía haber sucedido esto. Y el maestro terminó diciendo, simple y llanamente, porque existe un principio: el mal está en nosotros. Y a pesar de que puede tener mucha Biblia en la cabeza, y a pesar de que puede tener mucha experiencia en el ministerio, y a pesar de que puede tener mucho kilometraje en la vida cristiana, eso no resta que el mal habita en nosotros. Y usted y yo tenemos que constantemente entender que esto no puede ser tomado a la ligera. Y que si usted es consciente de esto, tarde o temprano siempre estará arrancando un lamento en su corazón. Porque ningún hijo de Dios está cómodo viviendo en su pecado. Al contrario, un hijo de Dios siempre está buscando anhelar y limpiar sus caminos para agradar a su Dios. La próxima semana vamos a continuar con esta enseñanza. Por ahora, entiende esta gran realidad. Pablo le decía a los Gálatas, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos, carne y Espíritu, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Siempre vamos a estar nosotros en una continua lucha. Dentro de nuestro interior se libra una batalla, no por nuestra salvación, Cristo ya la pagó, no por nuestros pecados, está saldado en la cruz del Calvario, no por un juicio venidero, ya ha sido cancelado en la cruz, tetelestai, sino por tomar la voluntad de tu mente, por tomar las decisiones que residen en ti. El Espíritu va a tratar de guiarte continuamente a hacer las cosas del Señor. Te va a llevar a servir, te va a llevar a honrarle, te va a llevar a consagrar, te va a llevar a mantener una pureza, te va a llevar a orar. Pero la carne, la vieja naturaleza, va a intentar impedir que eso suceda. Te va a persuadir, te va a seducir, te va a presentar un camino mucho más delicioso. Y de la misma manera, cuando la carne esté intentando seducirte para llevarte por caminos anchos y espaciosos, el Espíritu Santo estará constantemente apelando a tu voluntad para que no elijas ese camino que finalmente te puede destruir. Habrá una constante lucha en nosotros. Y usted lo debe saber. Los hijos de Dios estamos hablando en esta mañana algo que es un ABC de la Biblia. Y usted debe entender claramente que conociendo esta realidad, arranca también en nuestro corazón un gemido, arranca en nuestro corazón una insatisfacción para no vivir de una manera tal que pareciera que la vida cristiana fuese solamente de domingo. Nos arranca una insatisfacción para tratar de vivir el día a día frente al Señor. Si esto no sucede con su vida, oiga, tenga cuidado, algo no está sucediendo en su corazón,
algo no está pasando. Se ha quedado en el camino, se ha estancado, se ha cauterizado, ha sido seducido por el pecado y se siente muy bien viviendo ahí, o aún todavía usted no tiene al Señor en su vida. La señal muy clara de un hijo de Dios es el lamento continuo que hay por el pecado que reside en él.